Estados Unidos avanza en su balcanización de México y ahora ha centrado sus ataques en Sonora y Tamaulipas. ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como se verán, como se dieron cuenta, no transmitimos en vivo, lo anunciamos ayer por la noche. Regresamos mañana normal, mañana jueves vamos normales, el viernes tampoco vamos a transmitir y ya. Después del viernes, afortunadamente ya, a partir del próximo lunes, normal, absolutamente todo. Oigan, pues caray, ¿no? Caray, qué situación la que se está viviendo ya en México. A mí me parece, y respetando por supuesto todos los puntos de vista, que es demasiado obvio, y no solamente en nuestro país, sino en todo el continente, lo que está llevando a cabo Estados Unidos. Y no solamente desde el ámbito político, sino también desde el ámbito corporativo. Y no solamente en un terreno bélico o en un terreno mediático, que son muy poderosos, sino en lo que les importa realmente, en el aspecto extractivista. Por eso vamos a hablar de ambos puntos. Voy con la información y después platicaremos del por qué, la trascendencia de estos lugares desde el ámbito geopolítico y por qué en realidad, porque en realidad las drogas, como lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, pues son simplemente un pretexto más de un narco imperio, que es algo que ya hemos repetido en otras oportunidades y solamente lo plantearemos como un contexto. A ver, de entrada, ¿cuál es la información? ¿Cuál es la información que nos lleva a esta nota? El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una investigación criminal contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Esto, según una investigación de Los Angeles Times y de News Collaborated. Durazo, de 71 años, gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de más alto perfil que se cree estar bajo investigación hasta la fecha. Es lo que escriben los reporteros Steve Fisher y Kate Lickum. La visa de Durazo fue cancelada el año pasado y Estados Unidos lo está investigando por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Los reporteros señalan que el gobernador fue secretario de Seguridad Pública en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y fue también parte medular de la dirigencia de Morena, sobre todo en lo que se refiere a la elección interna, ¿no?, del partido en materia de candidatura presidencial. Fuentes con conocimiento del caso informaron a los periodistas que aunque le fue negada una visa, Durazo viaja a Estados Unidos de manera regular para recibir atención médica bajo un programa especial estadounidense empleado para individuos que están cooperando con seguridad pública. El programa, conocido como Significant Public Benefit, permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros, lo que escriben los reporteros, y que agregan que la oficina de Durazo no respondió a solicitudes para comentar sobre este asunto. En Estados Unidos, un gran jurado es típicamente convocado por considerar o para considerar información presentada por fiscales del gobierno para aprobar una acusación formal sobre la cual, perdón, sobre la cual se emite una orden de arresto. Un gran jurado, por ejemplo, en Nueva York, emitió la acusación contra el gobernador de Sinaloa, contra Rubén Rocha, lo cual llevó a la solicitud de extradición por el gobierno estadounidense, ¿no? Incluso los reporteros reconocieron que fue el periodista mexicano Luis Chaparro que previamente reportó que Durazo había perdido su visa estadounidense y que había recibido este programa. La investigación del gobernador de Tamaulipas está relacionada con el huachicol, ¿no? Las fuentes informaron que Villarreal también tiene un programa similar, una leo tal cual, parole, Significant Public Benefit, cuando cruza Estados Unidos frecuentemente, pues es escoltado por oficiales estadounidenses. Una persona con conocimiento del caso informó a los dos reporteros que Villarreal calificó que Villarreal forma parte precisamente también de este tipo de programa. Ahora, las reacciones, por supuesto, han sido, han sido diversas. Villarreal calificó de falsa toda acusación en su contra en una declaración a los reporteros sobre este asunto. Y los reporteros señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la investigación de Rocha Moya como una campaña de difamación políticamente motivada contra el gobierno de izquierda. También reportan que cuando el secretario de Seguridad Interna, el señor Mullin, se reunió con Sheinbaum en mayo,
le dijo que el gobierno de Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos y Sheinbaum afirmó, no, afirman los reporteros, no soy yo, son los reporteros los que afirman, respondió que el destino del gobernador se determinará en México y que le advirtió a Mullin que las acusaciones estadounidenses adicionales contra líderes electos serían consideradas interferencia política en los asuntos de México. Eso es lo que señalan los reporteros, que supuestamente le respondió Sheinbaum a este secretario. Me imagino que esta información les llegó a las manos por parte de este secretario. Dudo mucho que el gobierno mexicano les haya dado esta información en una reunión en donde sí estuvieron diferentes personajes, pero este tipo de declaraciones, este tipo de señalamientos son de un nivel muy diferente al que no cualquiera tiene acceso. Solamente los que están ahí. El embajador, el canciller de nuestro país, por ahí tal vez algún asistente. Lo cierto es que cuando se filtra esto, ahí es ya cuando empezamos a comentar un poco más de las intencionalidades políticas, no de la nota en sí, ni siquiera de los reporteros en sí, sino de aquellos que le están filtrando y por el momento que se está viviendo. Lo hemos dicho ya, bueno, sigo con las reacciones, ¿verdad? Voy con las reacciones en este sentido. ¿Cuál fue una de las primeras que hubo? Luego de los señalamientos por esta presunta investigación por parte de Estados Unidos en contra de Durazo y Américo Villarreal, los titulares de comunicación de ambas entidades, Paloma Terán y Gerardo Algarín, desmintieron la información. Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, desmintió la acusación de la siguiente manera. Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto al gobernador Durazo. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y con la transparencia. Por su parte, el coordinador de comunicación social del gobierno de Tamaulipas también negó esta información a través de sus plataformas sociales. Dijo, negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por LA Times, Los Angeles Times, sobre el gobernador Américo Villarreal. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que los respalde. Y agregó que no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado. Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos y la verdad se demuestra con evidencia. Las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas. De acuerdo con Los Angeles Times, que es parte de lo que yo les estaba comentando, ambos gobernadores han sido canceladas sus visas y están siendo investigados por parte del gobierno estadounidense, en el caso de Villarreal, en relación al contrabando de combustible robado. Estos señalamientos, pues obviamente hay que agregarlos a lo que se está diciendo de Rubén Rocha Moya. Hablamos entonces de Sinaloa, hablamos de Tamaulipas y hablamos también, por supuesto, de Sonora, ¿no? Son los lugares en donde se está gestando esta situación. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta hoy en la mañanera? ¿Qué fue lo que señaló la presidenta? Insistió en que hay interés de grupos en Estados Unidos para difamar a la Cuarta Transformación. Ellos tienen que aclarar, pero ayer lo dije, qué intención con quitar la visa y además hacerlo público. Vamos a filtrarlo porque así luego actúan algunos sectores para decirle a los mexicanos, aguas, aguas, te van a quitar tu visa, dijo en la mañanera de este miércoles 3 de junio. Sheinbaum afirmó que los militantes de la Cuarta Transformación deben de estar tranquilos. Si trabajan a favor del bienestar del pueblo de México, tenemos todo el derecho, al menos de la duda, puntualizó. En su informe en el Monumento a la Revolución, el 31 de mayo, usted sabe que la presidenta endureció el discurso, afirmó que hay grupos de la ultraderecha de Estados Unidos que pretenden influir en las elecciones intermedias de 2027 y abiertamente dijo cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde afuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando directamente de injerencia. Eso es lo que hasta el momento se ha estado comentando, amén de que en una entrevista con Azucena Uresti, Steve Fisher, reportero, autor de este trabajo, abiertamente dijo, sostengo mi nota, sostengo mi información, es información que pudimos cotejar, es información que pudimos confirmar. Fue lo que él señaló en esta entrevista. Es parte de lo que estoy buscando un poco más de información en este sentido. Pero bueno, es lo último que se ha estado señalando, ¿no?
Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pasemos entonces al análisis. Lo hemos dicho ya en otras oportunidades. Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sonora, son entidades en donde lamentablemente las estructuras del crimen organizado operan en muchos sentidos y, y con muchos ambajes. Y no hablo de los capos como tal, hablo de los intereses políticos, empresariales y militares, quienes juegan un papel determinante en el ir y venir de esas entidades. Es muy complicado, es muy difícil que tú accedas a ciertos puestos si no cuentas con la venia de estos grupos o por lo menos con una negociación previa. Caso contrario, tu vida corre constantemente peligro. Y eso se padece mucho, por ejemplo, en Tamaulipas, más que en Sonora, en Tamaulipas, aun y cuando en Sonora hemos encontrado personajes que nunca han explicado realmente el fondo de su fortuna, sus relaciones con las agencias estadounidenses, con precisamente el crimen organizado. Caso Manlio Fabio Beltrones, caso Eduardo Burs, caso de Guillermo Padres, caso incluso, se me escapa ahorita la última gobernadora que anda de embajadora. Todos ellos, de una forma u otra, se han salido por la tangente, ¿no? O han caminado de manera muy despacito en una línea muy delgada. Pero en el caso de Tamaulipas, lamentablemente es una entidad que tiene por lo menos, unos 50 años, en donde el crimen organizado ha impuesto las reglas, en donde la población paga hasta una doble tributación por la manera en cómo se opera. Pero hay un detalle que me llama mucho a mí la atención. Por eso este contexto se los doy porque quiero dejar en claro que yo no defiendo, y lo he dicho muchas veces, a ningún político per se. Sí a dos, a Claudia Sheinbaum y a López Obrador. A ellos sí meto las manos al fuego. Pero en el caso de los gobernadores y gobernadoras, yo no meto las manos al fuego por ninguno de manera inmediata, ni mucho menos. Porque hay mucho contexto en cada una de esas entidades. Pero aquí viene lo interesante de este caso. Y es lo que, desde mi punto de vista, importa y es trascendente. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Para qué? Y no es que su servidor no quiera que se castiguen la presunta narcopolítica, sino porque me parece que no es la finalidad de todo ello. Y eso es lo que se vuelve más grave y más peligroso, que no nos demos cuenta o no nos queramos dar cuenta que el asunto no pasa por un tema que resolverlo traería un bienestar general para todos, sino que está más enfocado en otro que va a traer una tragedia para este país, que es el intervencionismo estadounidense desbocado y desatado, a raíz precisamente de su situación mundial, pero de que por primera vez hay un gobierno, bueno, por segunda vez hay un gobierno desde Palacio Nacional que se le para firme. Si la doctora Claudia Sheinbaum hubiera aceptado todo lo que Estados Unidos ha dicho, ni Rocha sería molestado, ni Durazo aparecería en estas notas, mucho menos Américo Villarreal. El tema del huachicol es un tema que mi queridísima Ana Lilia Pérez ha documentado de manera magistral desde hace muchísimos años. Y ha dejado en claro cómo se mueven todas y cada una de las estructuras en Tamaulipas. No es un asunto de narcos, ni es un asunto de un gobernador. Es un asunto que pasa por políticos, por militares y sobre todo por empresarios de ambos lados de la frontera. Sobre todo de aquel lado es donde mayor peso económico tienen en las decisiones de la propia Casa Blanca y de sus políticas energéticas. Partiendo de una lógica, y eso es a lo que quiero llegar, Estados Unidos está lanzando acusaciones de lo que ellos mismos fomentan, de lo que ellos mismos patrocinan y de lo que ellos mismos se aprovechan. Y a partir de ahí busca, por supuesto, tener un control extraterritorial. Vayamos un poco más a fondo, con datos y cifras. Hablamos de Sonora, hablamos, por supuesto, de Tamaulipas y anteriormente de Sinaloa, ¿no?
Y me gustaría incluso agregarle por ahí Chihuahua de una vez, que también ha estado ya en el ojo del huracán. Son 4 estados que forman una de las franjas estratégicas más importantes del país, tanto por su riqueza mineral y energética como por su conexión geopolítica directa a lo que se conoce como la cadena de suministro de América del Norte, especialmente en la industria de semiconductores y alta tecnología. Sonora, por ejemplo, es el gigante minero de México, es el estado clave para el futuro tecnológico, así de claro. Sonora es indispensable si México quiere tener cualquier futuro en este sentido, debido al Plan Sonora que busca integrar la extracción de minerales con las cadenas de valor de los semiconductores y la energía solar. Litio, por ejemplo. ¿Dónde está el litio? Está en Sonora. Sonora posee uno de los yacimientos en roca, es decir, arcilla, más grandes del mundo. Ajá. Así de claro. Está en Bacadehuachi, ¿no? Si no mal lo pronuncio. Y es fundamental. Esto es fundamental para las baterías de almacenamiento de energía y componentes tecnológicos. Usted sabe que López Obrador nacionalizó el litio. Bueno, Estados Unidos se molestó bastante con esa decisión. Sonora también tiene cobre. El cobre es el productor, es el producto, perdón, o es el productor, no es el productor, sí. Es el productor número uno del país, Sonora, ajá, de cobre. Es el productor número uno del país. Sí, están ahí las minas de Cananea y Nacozari. El cobre, para quien no lo sepa, es el conductor por excelencia en los circuitos integrados, microchips y cableado de alta potencia. Y para colmo, Sonora también tiene grafito. Es el único productor de grafito cristalino en todo el país. El grafito es un material esencial para los ánodos de las baterías y los desarrollos de grafeno en electrónica. Deje mirar lo energético. Sonora alberga la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, la más grande de América Latina. ¿Esto en qué convierte al Estado? En un centro de exportación de energía limpia. Gas natural. Cuenta con una red de gasoductos clave y el proyecto de la planta de liquefacción Amigo LNG en Guaymas para exportar gas proveniente de Estados Unidos hacia Asia. ¿Ya vamos midiendo el agua? Ajá. Chihuahua. Chihuahua es un pilar de la minería tradicional, es un hub de manufactura avanzada que conecta directamente con Texas. Líder histórico en la producción de plata, de plomo y de zinc. El zinc y el plomo se utilizan en soldaduras de precisión y recubrimiento de componentes electrónicos. Cuenta con depósitos potenciales de ¿qué cree? De barita, de fluorita y zonas de exploración para minerales críticos que son necesarios para la electrónica automotriz. Es decir, tierras raras y minerales industriales. Gas natural. El cruce neurálgico de gasoductos, como el corredor Samalayuca-Sasabe, o Sasabe, que importan gas barato de la cuenca de Permian en Texas, es vital para alimentar la industria manufacturera local y la generación eléctrica. Voy a Sinaloa. Sí, Sinaloa todos sabemos que su fuerte es la agroindustria, su posición costera, pero ojo, su geología le otorgan un rol energético y minero en crecimiento. Es productor de oro, de plata, de cobre en la región de la Sierra Madre Occidental. Zonas como Choix y Cozalá, ¿no? Son claves, aportando sobre todo metales preciosos que son utilizados en los contactos y los contactos eléctricos de alta gama de los microchips debido a su resistencia a la corrosión. Eso lo tiene Sinaloa, microchips, para los microchips. El gas natural, el gasoducto de Topolobampo, conecta al estado con el gas de Texas, lo que ha permitido el desarrollo de proyectos petroquímicos pesados como la planta de producción de amoníaco sí, y de urea precisamente en esta zona. De petróleo no es un productor mayoritario de crudo, Sinaloa, pero su infraestructura portuaria en Mazatlán y Topolobampo es clave para el almacenamiento y distribución de combustibles. Y voy a Tamaulipas, la cuenca de Burgos.
¿Cuántas veces no hemos hablado de la cuenca de Burgos? ¿Cuántas veces no hemos discutido precisamente la trascendencia de lo que es la cuenca de Burgos? Y le doy datos al respecto. Es la reserva de gas no asociado más grande de México. Frente a las costas de Tamaulipas, por el Golfo de México, se ubican los yacimientos de petróleo crudo y de gas en aguas profundas más prometedoras del país, como el famoso Campo Trión. Uh-huh. Es uno de los principales productores de energía eólica en México, con macroparques eólicos en Reynosa y en el área de Yera. No extraen metales pesados para microchips, pero Tamaulipas es el punto de entrada y salida logístico, vía Nuevo Laredo y Altamira, de los componentes químicos y de los gases industriales, que son obviamente necesarios para las plantas de semiconductores de Texas y el clúster automotriz del norte de México. Ya vamos entendiendo por qué Sinaloa, por qué Chihuahua, por qué Sonora, por qué Tamaulipas. La droga la puso Estados Unidos. El narcotráfico lo armó Estados Unidos para tener control territorial de estos lugares en componente, en complicidad con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Cedillo, con Salinas. Cuando López Obrador y Sheinbaum dicen, ya no, ya párale, ya no, entonces ahora sí Estados Unidos va a combatir lo que él mismo fomentó y él mismo generó y él mismo estructuró en esos lugares. Estados Unidos está dejando en claro que va por todos y por todo. Y la forma es conforme se le vayan complicando las cosas. Hace unos días se los dijimos. Están en un plan de fragmentar México, reventando el libre comercio, generando violencia en el sur y con decisiones extraterritoriales en el norte. No vamos a ver, supongo yo, la bandera gringa en Palacio Nacional ondeando. No les interesa por el momento. Pero no descarte usted cualquier escenario de los siguientes. Estados Unidos lo vemos ahorita en Venezuela, en Colombia y en Cuba. Uh-huh. Y lo vemos también en Argentina. Digo, cito estos países, aunque hay más involucrados. El caso de Argentina lo decíamos ayer. Eres dócil, bajas la cabeza, entregas todo lo que te piden y te van a apapachar. Te van a dar por ahí una lanita, te van a mantener en el poder y punto y aparte. Cuando te estés ahogando, te van a ayudar para que tu élite no tenga problema y que tu pueblo se muera de hambre y termine comiendo carne de burro. Uh-huh. Es así. Cuando te resistes, cuando te lanzan una andanada brutal, para criminalizarte, para estigmatizarte, para decirte que eres un dictador, para asegurar que no respetas los resultados, para insistir en que cometiste fraude, pero resulta que nada de eso funciona. Resulta que los candidatos que puso no pegan, no destacan, resulta que la mayoría de la gente los manda al diablo y respaldan a un proyecto que ya estaba en el poder en ese momento, convencida la población del mismo, por poco o mucha diferencia lo respaldan. Entonces lo que haces es secuestrar al presidente en turno. Y colocas a alguien que por diferentes razones, hoy por hoy muy debatibles dentro y fuera del chavismo, cede en muchas de las cosas que el anterior gobernante no hubiera aceptado. Y entonces tú ya apapachas, pero apapachas a cambio de que te entreguen el control absolutamente de todo. Venezuela ha ido perdiendo la soberanía de sus recursos naturales desde la caída de Maduro a la fecha con una rapidez brutal. Hay mucha gente que cuestiona a Delcy Rodríguez, que si considera que ha sido muy tibia, que si considera que ha cedido. Hay otros que dicen que no le ha quedado otro camino, que está evitando un bombardeo de Venezuela. En fin, lo cierto es que para los resultados prácticos, más allá de los motivos, Venezuela está perdiendo el control de sus recursos, ni siquiera a manos de la clase política gringa,
sino a manos de los corporativos gringos, que son todavía peores en muchos sentidos. Y vemos ahorita el caso de Colombia, en donde la estrategia electoral les ha funcionado, y cuando hablo yo de estrategia electoral no quiere decir que sea muy legítima ni muy legal. Tienen control de lo que es el organismo que lleva a cabo las elecciones, crean todo un componente mediático, corporativo, electoral, para influir en una población, para lograr que esa población salga a votar, para intimidar o inhibir a otra, y entonces lograr que su candidato, ya sea el más centrado, como pasó en Bolivia, o el más radical, como está sucediendo en Colombia, llegue precisamente al poder. Se aprovechan de los errores cometidos por la izquierda, como pasó en Bolivia con la fractura, o como pasó en Colombia por la falta de una campaña mucho más profunda de Iván Cepeda con los diferentes sectores del pueblo, no confiar tanto en lo que era Gustavo Petro como figura, y entonces tienes la oportunidad de ganar. Y vas a poder acceder al poder vía electoral con un candidato que te responde a ti, no al pueblo colombiano. Espriella no le responde al pueblo colombiano. Es un monigote más, un Cast, un Milei, un Noboa, ajá, un Asfura, un Bukele. Eso es este personaje. Es un hombre que va a entregar todo lo que tenga que entregar a Estados Unidos y a sus corporaciones, y va a volver a generar una violencia que reditúe en la presencia de la CIA, de la DEA, y hagan millones y millones y millones con la droga en Colombia ante el sufrimiento del pueblo colombiano. Eso es lo que va a hacer este hombre. No va a hacer otra cosa. Pero hay un sector de la población de Colombia que está con él. Y hay un sector de la población de Colombia que se está quedando en casa y no está saliendo a luchar por esta situación. Esos son los escenarios, ¿se da cuenta? Y eso es lo que se va a intentar hacer en México. Y el cuarto, bueno, es Cuba. Una presión constante, asfixia económica esperando que el pueblo reaccione o esperando que se renuncie por parte de las autoridades. ¿Qué le viene a México? Con México están aplicando todo. Porque México tiene a una presidenta sumamente popular, con un respaldo popular muy grande, extremadamente alto, que no lo han podido menguar por más campañas que han lanzado dentro y fuera de México. Hay una confianza muy grande en la doctora Claudia Sheinbaum. México no tiene una oposición fuerte como la tiene Colombia o como la tiene Bolivia. Tiene una oposición más cercana a lo que es la oposición venezolana, es decir, risible, ¿no? Fársica, circense, que ninguno de ellos le garantiza a Estados Unidos una estabilidad como tal. México tiene un vínculo comercial muy grande hacia Estados Unidos y un vínculo securitario con Estados Unidos. Entonces México tiene que ser tratado diferente. Estados Unidos tiene una visión no paternalista, sino de padrastro brutal y agresivo. No, bueno, pobres padrastros, hay unos muy buenos. Corrijo. Tiene una visión no paternalista, tiene una visión gandalla sobre América Latina. Y en ese marco, México es un país que tiene que ser disciplinado. Y por eso te amenazan con las calificadoras para generar la pérdida de inversión. Te amenazan con la reserva, los envíos de los migrantes, ajá, para generar pobreza en ciertos lugares. Te amenazan, por supuesto, ¿no? Te amenazan con el narcotráfico. Te generan violencia en los diferentes estados de la República. Y aprovechan lo que sí tiene la oposición en México: una enorme presencia mediática. El discurso que dio Ricardo Salinas Pliego me parece un ejemplo palpable de ello, y se los decía ayer. Pueden ser bravuconadas, pero conforme va avanzando esto y estamos viendo cómo se mueve Ron Johnson en México, me queda claro que no lo son, son advertencias. Van a dar un golpe. ¿De qué dimensión? No me atrevería a decirlo todavía. Pero este mensaje de Salinas Pliego de que los zurdos no se van por la buena y habrá que obligarlos a irse por la mala, es el mensaje de lo más putrefacto que hay en México en materia empresarial y en materia social, y de aquellos que lo aplauden. Es el mensaje de un fascismo en nuestro país derrotado,
que busca, por supuesto, lamerse las heridas, levantarse y cobrarse todas las facturas en contra de todos nosotros. Un fascismo que busca desquitarse con el pueblo de México, porque ese es su verdadero enemigo. Ese es. El panorama electoral es muy claro. Sonora renueva gubernatura. Sinaloa renueva gubernatura. Chihuahua renueva gubernatura. Tamaulipas renueva 43 ayuntamientos y el Congreso del Estado. Es decir, si tú golpeas al gobernador de Tamaulipas ahorita, si tú lo debilitas, si tú tomas control a través del Congreso del Estado, fortaleciendo la presencia del PAN y del PRI con el grupo de García Cabeza de Vaca, que está en Estados Unidos, y que no lo quieren enviar a pesar de que en México tiene acusaciones muy serias. ¿Por qué es? Porque es su operador en Tamaulipas. En Chihuahua, en Sinaloa y en Sonora, el PAN buscará recuperar el poder, o con el PRI. Dos partidos que han dejado en claro que son profundamente entreguistas y totalmente traidores a la patria. No se trata de narcos, señores. No va por ahí. Se trata de una intervención estadounidense en México. Se trata de balcanizar México. Se trata de acabar con cualquier posibilidad de transformación en México, porque lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan para sus propios intereses es controlar todo lo que les describí en materia mineral, en materia extractivista, para poder sobrevivir como hegemón, por lo menos regional. Pulgares arriba, dejen su comentario, su punto de vista, y ya lo saben, nos vemos a las 3:30, 20:30, 21:30, y como siempre un gusto, como siempre un placer.